Cómo el Espíritu Santo enseña a dejar ir lo que no puedes controlar en tu vida. Hay momentos en la vida en los que el alma simplemente se rinde, no por falta de fe, sino por cansancio. Cansancio de intentar sostener lo que se está cayendo, de querer entender lo que no tiene explicación, de buscar respuestas en un cielo que parece guardar silencio. Te esfuerzas, oras, haces todo lo que sabes hacer, pero dentro de ti hay una voz que comienza a susurrar: ya no puedes más. Y ese suspiro no siempre es debilidad. Muchas veces es el Espíritu Santo llamándote a descansar en Él. Vivimos en una generación que confunde el control con la fe. Nos enseñaron que rendirse es perder, que soltar es abandonar, que confiar sin entender es locura. Pero el Espíritu de Dios no se mueve en la lógica humana, sino en el terreno del corazón quebrantado. Cuando el alma llega a su límite, cuando las lágrimas ya no pueden ocultarse, ahí es donde comienza el verdadero aprendizaje espiritual. ¿Has sentido alguna vez que tus oraciones rebotan contra el techo? ¿Que haces todo bien y aún así las cosas no cambian? Es ahí donde el Espíritu Santo te invita a detener la lucha, no porque no valga la pena, sino porque no es tu batalla. Dios no necesita que controles lo que Él ya decidió resolver a su manera. Cuando el alma se cansa de luchar, no es el final del camino, es el comienzo de uno nuevo, más profundo y verdadero. Es el instante en que tus fuerzas se acaban y las suyas comienzan. Es cuando entiendes que el control que creías necesario solo te estaba robando la paz. En ese vacío, el Espíritu te muestra que no estás solo, que incluso en tu rendición hay propósito. Jesús también sintió ese peso. En Mateo capítulo 26, versículo 39, dice la Escritura que Él cayó rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ese fue el momento más humano y al mismo tiempo el más divino de su vida, porque fue ahí donde entregó el control absoluto y permitió que la voluntad del Padre se cumpliera. Cuando tú haces lo mismo, aunque tiemble tu voz, el cielo se abre sobre ti. El alma cansada no necesita más fuerza, necesita dirección. El Espíritu Santo no te pide que seas invencible, sino honesto, que le digas: Señor, no puedo más, pero confío en ti. Que sueltes esa carga que llevas escondida bajo sonrisas y responsabilidades. Él no te condena por estar agotado, te invita a descansar en su presencia. Hay una paz que solo llega cuando dejas de intentar demostrar que puedes con todo. Es una paz que no depende de resultados ni de soluciones, sino de entrega. Es ese tipo de descanso que no se logra durmiendo, sino confiando. El Espíritu te enseña que no eres débil por rendirte, sino sabio por reconocer tus límites. Cada vez que decides soltar, estás permitiendo que Dios ocupe el lugar que antes llenabas con tu ansiedad. Cada vez que te detienes, el cielo trabaja a tu favor. Y cuando te atreves a soltar el control, algo dentro de ti se alinea con la voz del Espíritu. Él no quiere verte fuerte todo el tiempo, quiere verte verdadero, dispuesto, vulnerable ante su amor. Así que si tu alma hoy se siente cansada de luchar, escucha esto. No todo lo que se rompe necesita ser arreglado por tus manos. Algunas cosas deben quedar en las de Dios. Él no necesita que entiendas todo, solo que creas que su plan es mejor que tu control. Dejar ir no es perder, es volver a respirar, y cuando lo hagas, cuando sueltes lo que te pesa, descubrirás que nunca estuviste solo, que cada lágrima fue una semilla de fe y que el Espíritu Santo estuvo ahí en el silencio, esperando que dejaras de luchar para poder comenzar a obrar. El silencio que Dios usa para hablar. Hay silencios que duelen, pero también hay silencios que transforman. No todo silencio de Dios es ausencia. A veces es el lenguaje más puro que el Espíritu Santo utiliza
para guiarte a una comprensión más profunda de tu fe. Porque mientras el ruido de tus pensamientos te exige respuestas inmediatas, el silencio divino te invita a escuchar con el corazón y no con el oído. Hay momentos en los que clamas y no llega respuesta, oras con lágrimas y el cielo parece callar. Pero el Espíritu no ha desaparecido. Él se ha acercado tanto que ya no necesita palabras para comunicarse. Lo que tú llamas silencio, muchas veces es la cercanía que tu mente no puede traducir. Es el lugar donde el Espíritu te enseña a confiar, no por lo que oyes, sino por lo que sientes dentro. El silencio de Dios no es un castigo, es un proceso. Es el espacio donde tus emociones se ordenan, donde tus prioridades se revelan, donde el ruido de tu ego se apaga y solo queda la voz de la verdad. La fe no crece en medio de respuestas rápidas, sino en la paciencia de los que esperan sin ver. En ese silencio, el Espíritu Santo te muestra las intenciones de tu corazón. Te enseña que muchas veces tus oraciones piden alivio, pero Él busca transformación, que no se trata de cambiar lo externo, sino de moldear lo interno. Porque hay una diferencia entre pedirle a Dios que hable y permitirle que te enseñe a escuchar. Cuando todo parece detenido, el cielo no está inactivo. El silencio de Dios es la incubadora de tus milagros. Es el terreno donde germina la semilla de tu fe. El Espíritu trabaja en lo invisible, mientras tú aprendes a confiar en lo eterno. Y aunque parezca que nada ocurre, cada segundo de silencio está llenando el espacio con propósito. Recuerda lo que dice la Escritura en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Elías no escuchó a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Ese es el lenguaje del Espíritu. No necesita ruido, solo atención. Cuando aprendes a reconocer ese susurro, descubres que Dios nunca dejó de hablarte. Simplemente cambió la forma en que lo hacía. El silencio de Dios es el espejo donde tu fe se refleja. Es el campo donde el alma aprende que no todo se resuelve actuando, sino esperando. El Espíritu no grita, susurra, y solo quien calla dentro puede oírlo fuera. A veces, antes de abrirte una puerta, Dios apaga todas las voces alrededor para que solo escuches la suya. Si estás atravesando ese silencio, no lo llenes con desesperación, llénalo con presencia. Siéntate, respira y di: habla, Señor, que tu siervo escucha. En ese instante, el ruido del miedo se disuelve y la paz entra como un río. Porque el Espíritu Santo no siempre te da respuestas, a veces te da descanso. Y cuando aprendes a descansar en ese silencio, descubres que la fe madura no es la que siempre entiende, sino la que sabe esperar sin perder la paz. Ese silencio no significa que Dios no te oye. Significa que Él está obrando algo tan profundo que solo el tiempo podrá revelarlo. La ilusión del control y el miedo disfrazado de fe. Creer que lo tenemos todo bajo control es una de las mentiras más sutiles que el corazón humano aprende. Nos convencemos de que si planeamos lo suficiente, oramos lo suficiente y hacemos todo correctamente, las cosas saldrán como imaginamos. Pero el Espíritu Santo nos muestra una verdad más profunda. Muchas veces, detrás del deseo de control, se esconde el miedo. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a confiar en algo que no podemos ver. El control es un disfraz, una forma de fe que parece madura, pero que en realidad nace de la desconfianza. No confiamos plenamente en Dios, así que intentamos ayudarle, adelantarnos a su tiempo, asegurarnos de que nada se salga del guión que hemos creado. Sin darnos cuenta, levantamos altares al resultado y no al propósito. Y cuanto más apretamos las manos, más se nos escapan las cosas que decimos proteger.
El Espíritu Santo revela que el control no es seguridad, sino cansancio. Es una prisión decorada con buenas intenciones. La mente se obsesiona con entender, el corazón se fatiga intentando anticipar y el alma se apaga lentamente. Pero cuando sueltas ese control, no pierdes poder, lo recuperas, porque lo que entregas en fe, Dios lo convierte en descanso. El miedo siempre intenta vestirse de prudencia, te susurra que si no controlas, todo caerá, que si no planificas cada detalle, fracasarás, que si no haces algo ahora, perderás tu oportunidad. Pero el Espíritu te enseña que lo que proviene del cielo no necesita ansiedad para sostenerse. Lo que es tuyo por propósito no te lo arrebatará ninguna circunstancia. Piensa en Pedro cuando intentó caminar sobre las aguas en Mateo capítulo 14, versículo 29. Mientras miraba a Jesús, caminaba. Pero en el momento en que quiso controlar la tormenta con su propia fuerza, se hundió. No fue el viento el que lo derribó, fue el miedo disfrazado de lógica. El control nació del temor, y el temor ahogó su fe. Así también te ocurre cuando intentas resolver lo que solo Dios puede ordenar, cuando te adelantas a su tiempo o manipulas situaciones para no perder algo que en el fondo ya sabes que no te pertenece. El Espíritu Santo te llama a confiar sin necesitar garantías, porque la fe no busca control, busca comunión. Soltar el control no significa abandonar la responsabilidad. Significa reconocer que tú no eres el centro del universo, que hay una voluntad más sabia que la tuya, obrando incluso en lo que no comprendes. La fe no consiste en dominar el futuro, sino en caminar en obediencia aún sin mapa. El Espíritu Santo quiere liberarte del peso de tener que saberlo todo. Quiere enseñarte que hay belleza en lo impredecible, que hay milagros que solo nacen cuando te atreves a no tener el control. Y aunque el miedo te diga que soltar es peligroso, la verdad es que quedarse aferrado es lo que realmente destruye. Cuando confías en Dios, el miedo se convierte en obediencia y la incertidumbre se transforma en descanso. Ahí, en esa rendición silenciosa, el Espíritu te muestra que no necesitas tener el control para estar seguro, solo necesitas tener fe para seguir caminando. Y una vez que entiendes esto, la ansiedad pierde su poder, la preocupación se disuelve y el alma aprende a fluir con la voluntad del Padre, porque no hay paz más grande que saber que no tienes que controlarlo todo para que todo esté bien. Cuando el Espíritu Santo rompe tus planes, hay momentos en que la vida da un giro tan inesperado que parece injusto. Esas veces en que lo que construiste con tanto esfuerzo se derrumba sin explicación y te preguntas por qué Dios permitió que sucediera. Pero el Espíritu Santo no destruye por crueldad, sino por amor. Él rompe tus planes cuando tus planes están a punto de romperte a ti. Todo creyente, tarde o temprano, enfrenta el momento en que el cielo dice no, y ese no resuena como un golpe, como si todo lo aprendido sobre fe y perseverancia se desmoronara. Sin embargo, lo que parece un rechazo es en realidad redirección. El Espíritu no está cerrando tu destino, está corrigiendo tu ruta. Él ve lo que tú no ves y te libra de caminos que habrían destruido tu paz. José soñó con autoridad y grandeza, pero terminó en una cárcel. Moisés creyó que liberaría a su pueblo con su fuerza, pero fue exiliado al desierto. Pablo quiso predicar en Asia y el Espíritu se lo impidió. Ninguno de ellos fue rechazado por Dios, fueron redirigidos. El Espíritu Santo interrumpió sus planes porque el propósito era mayor que sus expectativas. Así también ocurre contigo. Cuando algo se derrumba sin razón aparente, cuando un proyecto se detiene o una relación se rompe, no todo está perdido. A veces, lo que llamas fracaso es simplemente el Espíritu moviéndote de un lugar donde ya no perteneces. Lo que creías era estabilidad
En realidad, era una zona de comodidad que limitaba tu crecimiento. El Espíritu Santo tiene una manera divina de desorganizar lo que te está alejando de tu destino. Rompe tus esquemas, altera tus cronogramas, te hace perder el control, no para castigarte, sino para que recuerdes quién realmente dirige tu vida. Porque mientras tú estás intentando sostener tus planes, Él está intentando cumplir su propósito. Cuando el Espíritu interrumpe algo, no lo hace de manera arbitraria. Él rompe para reconstruir. Desarma tus ideas humanas para reordenar tu corazón. Y aunque al principio duela, con el tiempo entenderás que fue misericordia disfrazada de pérdida. No fue el enemigo quien cerró esa puerta, fue Dios protegiéndote del camino equivocado. La Escritura dice en Proverbios capítulo 19, versículo 21, «Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece». Eso significa que incluso cuando tus planes parecen perfectos, el Espíritu Santo tiene derecho a interrumpirlos si no alinean con el diseño eterno de tu vida. Hay cosas que tú querías y Dios negó, personas que pediste y Dios apartó, lugares donde quisiste quedarte y el Espíritu te movió. No fue rechazo, fue redirección, porque Dios nunca te quita algo sin tener preparado algo mejor. Y cuando entiendes esto, dejas de preguntarte ¿por qué? Y comienzas a preguntar ¿para qué? Cada vez que el Espíritu rompe tus planes, te está enseñando a confiar sin condiciones, a descansar sin entender, a creer sin pruebas. Él no destruye lo que amas, sino lo que te impide amar correctamente. Y cuando aceptas su guía, descubres que incluso las interrupciones de Dios son actos de gracia. No temas cuando todo cambie. El Espíritu Santo no está improvisando, está liberándote. A veces necesitas perder tus planes para ganar tu propósito, porque solo cuando el tuyo se rompe, el de Dios puede comenzar. El peso invisible que llevas sin notarlo. Hay cargas que no se ven, pero pesan más que cualquier cruz visible. Son esas preocupaciones silenciosas que llevas contigo cada día, los recuerdos que no terminan de irse, los miedos que ocultas tras una sonrisa. Y aunque nadie los note, el Espíritu Santo sí los ve. Él percibe el cansancio en tu voz, el temblor en tu fe, la lucha interna entre tu confianza y tu control. El peso invisible es el más peligroso porque no siempre lo reconoces. Crees que estás bien, que solo estás un poco cansado, pero en realidad estás agotado por dentro. Cargas con culpas del pasado, decepciones que no perdonas, expectativas que no se cumplieron. Y mientras intentas avanzar, ese peso te frena, te hace dudar, te roba la ligereza que da la paz. El Espíritu Santo no solo quiere fortalecerte, quiere liberarte. Te muestra que no naciste para vivir cargando todo, que no tienes que sostener las emociones que te destruyen, ni los recuerdos que ya no pertenecen al presente. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esa no fue una invitación poética, fue una promesa real. Él sabía que el alma humana se desgasta más por lo que calla que por lo que enfrenta. Hay dolores que se vuelven parte de ti, como si formaran tu identidad. El Espíritu te enseña a reconocerlos, no para revivirlos, sino para entregarlos. Porque mientras los escondes, te consumen, pero cuando los expones ante Dios, se disuelven en su amor. No puedes sanar lo que finges que no duele, y no puedes avanzar si todavía llevas contigo todo lo que un día te hirió. A veces no es el peso de las circunstancias, sino el peso de la resistencia. Te aferras a lo que ya no existe, a personas que ya no están, a sueños que Dios ya reemplazó. Pero el Espíritu Santo no te pide que ignores lo que sientes. Te invita a confiar lo suficiente como para soltar. A entender que no todo lo que perdiste
era castigo, a veces fue protección. El alma no fue creada para acumular, fue creada para fluir. Cada vez que el espíritu te convence de entregar algo, no es porque quiera vaciarte, sino porque quiere hacer espacio para algo nuevo. Y mientras tú lloras por lo que se va, Él ya está preparando lo que viene. Ese peso invisible puede tomar muchas formas: ansiedad, culpa, decepción, temor, pero todas tienen una raíz en común: la falta de descanso en Dios. Por eso el Espíritu Santo insiste en recordarte que descansar no es rendirse, es confiar. Cuando dejas que Él cargue lo que tú no puedes, tu alma respira otra vez. Y cuando finalmente sueltas ese peso, algo cambia. No es solo alivio, es transformación. Comienzas a escuchar su voz con claridad, a ver el propósito detrás de cada caída, a sentir la ligereza de quien ya no necesita controlarlo todo. Porque el Espíritu Santo no solo quiere que camines, quiere que camines libre. Así que pregúntate, ¿qué estás cargando hoy que Dios ya te pidió que dejaras en sus manos? No esperes a quebrarte para soltarlo. El Espíritu está esperando ese momento exacto en el que decidas confiar más de lo que temes. Y cuando lo hagas, sentirás algo que las palabras no pueden describir: el alma levantándose ligera, viva, sostenida por la paz que solo Él puede dar. La voz suave que dice: entrégalo. Hay momentos en los que el Espíritu Santo no grita, no sacude, no interrumpe, solo susurra. Y ese susurro tiene más poder que cualquier tormenta, porque no viene a imponer, viene a invitar. Es una voz tan suave que solo puede oírla quien se atreve a detenerse. Una voz que no busca asustarte, sino liberarte. Que no exige, sino convence. Esa voz aparece en medio del caos interior, cuando ya intentaste todo, cuando el corazón está agotado y las fuerzas parecen haberse ido. De pronto, dentro del ruido de tus pensamientos, surge un suspiro espiritual. Entrégalo. No es un mandato, es una llamada al descanso. Es la manera en que el Espíritu Santo te recuerda que tú no tienes que sostener lo que fue diseñado para las manos de Dios. El Espíritu no te pide que sueltes desde la indiferencia, sino desde la confianza. Cuando dice, entrégalo, no te está quitando algo, te está devolviendo la libertad. Porque lo que no entregas se convierte en tu prisión, y lo que entregas en fe, Dios lo transforma en promesa. La entrega no es pérdida, es semilla. Cada cosa que pones en las manos del Señor deja de ser carga y se convierte en propósito. La voz del Espíritu Santo no discute con tu ansiedad, la calma. No pelea con tu miedo, lo silencia. Él sabe que el alma humana aprende mejor en la quietud que en el ruido. Por eso no te presiona, te persuade con ternura. Mientras tu mente grita, no puedo soltar, Él susurra, yo te ayudo. Mientras tu corazón teme quedarse vacío, Él promete llenarlo de paz. En ese instante, lo imposible comienza a moverse. No en el exterior, sino en lo profundo de ti. Porque la verdadera rendición no se hace con las manos, sino con el corazón. Es cuando decides decir, Señor, ya no quiero pelear contigo, confío en tu voluntad. Y aunque la voz del Espíritu parezca pequeña, su efecto es inmenso. Derriba muros de orgullo, rompe cadenas de control y abre espacio para que el amor de Dios fluya sin resistencia. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, el joven Samuel escuchó su nombre repetirse en la noche. No fue un trueno ni un relámpago, fue una voz suave. Y cuando respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha, su vida cambió para siempre. Así actúa el Espíritu Santo. Te llama en medio de la noche de tu alma, no con ruido, sino con ternura. Esa voz, cuando la reconoces, se vuelve tu guía. Te enseña a diferenciar entre la culpa y la convicción, entre el miedo y la fe.
La culpa te hunde, la voz del Espíritu te levanta, el miedo te paraliza, la voz del Espíritu te impulsa. Él no viene a señalar tus errores, viene a mostrarte el camino hacia la libertad que solo se encuentra en la entrega total. Así que cuando escuches dentro de ti esa frase sencilla, entrégalo, no la ignores. Es el cielo hablándote en el lenguaje de la paz. No lo racionalices, no lo retrases, solo hazlo, porque cada vez que obedeces esa voz, algo se libera. Y en ese acto de fe silencioso, el Espíritu Santo transforma lo que era dolor en propósito, lo que era pérdida en promesa y lo que era control en descanso. Esa voz no viene de fuera, viene de lo más profundo del amor de Dios en ti. Y cuando aprendes a reconocerla, ya no la confundes con tu conciencia ni con tus emociones. Sabes que es Él. Sabes que no hay peligro en soltar, porque lo que dejas en sus manos nunca se pierde. Rendirse no es perder, es ser libre. El mundo te enseñó que rendirse es fracasar, que ceder es debilidad, que solo los fuertes mantienen el control hasta el final. Pero el Espíritu Santo te revela una verdad contraria a toda lógica humana. Rendirse ante Dios no es una derrota, es el comienzo de la verdadera libertad, porque quien se entrega no se rinde ante el miedo, sino ante el amor. Rendirse no es bajar los brazos en desesperanza, es abrirlos en confianza. Es dejar de luchar contra lo que ya no pertenece a tu destino y permitir que Dios sea Dios. El Espíritu Santo te enseña que no necesitas entender todo para descansar, que la fe no se mide por lo mucho que soportas, sino por lo dispuesto que estás a soltar. A veces crees que rendirte te hará perderlo todo, pero en realidad te libera de aquello que te estaba atando. Te libera de la necesidad de tener razón, de la obsesión por controlar, de la carga de salvar lo que solo el cielo puede restaurar. Lo que entregas deja de ser peso y se convierte en promesa. Lo que sueltas deja de doler, porque deja de ser tuyo para convertirse en de Dios. El Espíritu Santo no busca tu derrota, busca tu descanso. Él sabe que hay batallas que solo se ganan cuando dejas de pelear, que hay oraciones que se responden no con insistencia, sino con rendición. Cuando Jesús oró en Mateo capítulo 26, versículo 39, y dijo, «No sea como yo quiero, sino como tú», no se rindió por miedo, sino por amor. En esa entrega nació la salvación del mundo. En esa rendición se reveló el poder más grande que existe, la obediencia a la voluntad del Padre. Cuando te rindes, no pierdes control, ganas dirección, no quedas vacío, quedas disponible. La rendición abre espacio para que el Espíritu Santo habite en ti con plenitud, porque mientras tú luchas por sostener lo tuyo, Él espera poder entregarte lo suyo, y lo suyo siempre es mejor. La libertad no está en tener todas las respuestas, está en confiar en quien las tiene. No está en hacer más, está en dejar que el Espíritu obre. Cuando decides rendirte, no renuncias a tu valor, renuncias a tu orgullo, y en ese acto silencioso, lo imposible comienza a suceder. Las tormentas que antes te dominaban pierden fuerza, los temores se disuelven y el alma experimenta la paz que sobrepasa todo entendimiento. El Espíritu te muestra que la verdadera victoria no es resistirlo todo, sino rendirlo todo. Porque solo lo entregado puede ser redimido y solo lo rendido puede ser transformado. La rendición es el lenguaje del cielo. Es el punto exacto donde el ser humano deja de intentar controlar a Dios y empieza a dejarse guiar por Él. Hay una paz que llega después de rendirse que ninguna victoria terrenal puede igualar. Es la sensación de soltar el peso y respirar sin miedo, de no tener todas las respuestas, pero saber que estás exactamente donde debes estar. Esa es la libertad que el Espíritu Santo ofrece.
Una vida sin el peso del control, sin la carga del miedo, sin la presión de ser perfecto. Así que no temas rendirte. No estás retrocediendo, estás avanzando hacia la plenitud. No estás perdiendo el control, estás recuperando tu alma. Porque cuando te entregas por completo, descubres que la libertad más profunda no está en ganar, sino en confiar. Lo que sueltas en fe, Dios lo transforma en propósito. Nada que sueltes en las manos de Dios se pierde. Todo lo que entregas en fe, aunque parezca un final, se convierte en principio. El Espíritu Santo toma lo que tú consideras ruina y lo convierte en cimiento, lo que llamas pérdida, y lo transforma en propósito, porque lo que nace del dolor, cuando es entregado al cielo, nunca vuelve vacío. Hay cosas que Dios te pidió soltar, no para quitarte algo, sino para darte espacio a lo que viene. Pero mientras sigas aferrado a lo viejo, lo nuevo no puede llegar. El Espíritu Santo no puede llenar un corazón lleno de control, miedo o culpa. Él necesita manos abiertas, no puños cerrados, porque lo que se aferra deja de crecer, pero lo que se entrega florece. El acto de soltar es una declaración de fe silenciosa. Es decirle a Dios, aunque no entiendo, confío, aunque me duele, creo. Y ese tipo de fe mueve el cielo, porque el Espíritu no responde a la ansiedad, responde a la confianza. Cuando tú sueltas, Él actúa. Cuando tú te apartas, Él comienza a obrar. Mira la historia de Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 9 al 12. Dios le pidió que entregara a su hijo Isaac, la promesa más grande de su vida, no para arrebatárselo, sino para enseñarle que lo que se coloca en el altar nunca muere, se multiplica. Abraham soltó lo que más amaba y descubrió que Dios no quita, transforma. Lo que entregas en obediencia siempre regresa convertido en bendición. El Espíritu Santo trabaja con lo que sueltas, no con lo que retienes. Él no puede transformar lo que te niegas a liberar. Por eso, cuando sientas que algo se te escapa de las manos, no te desesperes. Puede que no se esté yendo, sino cambiando de forma. Dios toma lo que tú dejas ir y lo recicla en propósito eterno. Tu dolor, si lo entregas, puede convertirse en ministerio. Tu pérdida, si la rindes, puede volverse testimonio. Tu espera, si la aceptas, puede transformarse en fortaleza. Nada en Dios es desperdicio, todo es redención. Y cada vez que sueltas algo, el Espíritu Santo toma ese fragmento roto y lo convierte en parte del plan que te llevará más lejos de lo que imaginabas. A veces no entiendes lo que sueltas hasta que ves lo que recibes. Solo después del desprendimiento llega la revelación. Por eso, el Espíritu te enseña a confiar en los procesos invisibles, a creer que incluso lo que se aleja de ti sigue bajo su control. El resultado de soltar no siempre se ve de inmediato, pero siempre deja paz. Cuando sueltas, demuestras que confías más en la fidelidad de Dios que en tus propias estrategias, y esa confianza abre puertas que el esfuerzo no puede abrir. Lo que entregas con lágrimas, el Espíritu lo devuelve con propósito. Lo que dejas ir por obediencia regresa transformado en bendición. Así que no temas soltar, no temas ver cómo algo termina. Porque cada vez que dejas ir lo que no puedes controlar, estás declarando que Dios es suficiente. Y cuando Él se convierte en tu suficiencia, ya nada que pierdas puede destruirte. Lo que sueltas en fe no muere, resucita en propósito. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que cada adiós fue en realidad un gracias, que cada pérdida fue una lección, que cada entrega fue una puerta y que todo lo que soltaste en fe fue la semilla del propósito que ahora florece en tu vida. El milagro oculto en lo que no entiendes. Hay cosas que Dios permite que no vas a comprender ahora, y esa es una de las pruebas más profundas de la fe.
El Espíritu Santo te enseña que los milagros no siempre se ven mientras suceden, porque a veces se esconden dentro de lo que parece una pérdida. Lo que hoy duele, mañana revelará propósito. Lo que hoy parece un silencio sin sentido, un día se convertirá en el eco del milagro que no viste llegar. Cuando no entiendes lo que pasa, tu mente busca respuestas, pero el Espíritu busca tu confianza. Él no necesita que lo entiendas todo, solo que creas que nada de lo que vives es en vano. Dios nunca actúa por accidente. Cada giro, cada espera, cada caída, cada lágrima tiene un propósito que el tiempo aún no te ha mostrado. El milagro no siempre llega cuando lo pides, sino cuando estás preparado para recibirlo. Muchos milagros de la Biblia comenzaron como tragedias. José fue vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente, pero Génesis capítulo 50, versículo 20, revela la verdad. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El milagro estaba oculto en la traición. Moisés fue rechazado por su pueblo antes de ser su libertador. Ruth perdió todo antes de ser parte de la genealogía de Cristo. Los milagros más grandes nacieron de escenarios que parecían imposibles. Así actúa el Espíritu Santo. Él se mueve en lo invisible, en lo que no entiendes, en lo que te confunde. Cuando crees que Dios está en silencio, Él está organizando los detalles. Cuando crees que te ha abandonado, Él está preparando el camino. El milagro muchas veces ocurre en el momento exacto en que dejas de intentar comprenderlo todo. El entendimiento humano es limitado, pero la obra del Espíritu es infinita. Hay bendiciones que no llegan cuando tú las entiendes, sino cuando tú las sueltas. El Espíritu te enseña a caminar por fe, no por lógica, a confiar incluso cuando no ves resultados, a creer que detrás del dolor hay propósito, detrás del retraso hay dirección y detrás del silencio hay movimiento. A veces, el milagro no cambia tus circunstancias, cambia tu corazón. Dios puede no eliminar la tormenta, pero te fortalece para atravesarla sin perder la paz. Porque el verdadero milagro no siempre es externo, sino interno. El Espíritu Santo transforma tu miedo en fe, tu ansiedad en calma, tu confusión en sabiduría. Y cuando cambias por dentro, todo lo que te rodea empieza a alinearse. El milagro oculto no es ausencia de acción divina, es el proceso de revelación en marcha. Dios no te debe explicaciones, te ofrece confianza, y cuando aceptas esa verdad, la necesidad de controlar desaparece. El Espíritu te enseña a mirar más allá de lo inmediato, a entender que cada paso, incluso los que duelen, te acercan al destino que Él preparó para ti. Lo que hoy no entiendes, un día será tu testimonio. Aquello que ahora te causa lágrimas, mañana será la historia que fortalecerá a otros. El milagro que esperas ya comenzó, aunque aún no lo veas. Porque el Espíritu Santo no trabaja con lo que tú comprendes, sino con lo que tú crees. Así que deja de buscarle sentido a todo y empieza a buscar su presencia en todo. No necesitas entender el plan para confiar en el planificador. Lo que hoy parece oscuro será la prueba de que el milagro más grande no siempre llega cuando lo esperas, sino cuando aprendes a ver con los ojos de la fe, aprender a confiar sin garantías. Confiar en Dios cuando todo va bien es fácil. Lo difícil es hacerlo cuando no hay señales, cuando las oraciones parecen no tener eco, cuando no tienes ninguna garantía de que las cosas saldrán bien. Pero precisamente ahí, en ese terreno incierto, es donde el Espíritu Santo enseña lo que significa la verdadera fe, porque la fe no necesita garantías, necesita entrega. Dios no promete explicarte todo, promete acompañarte en todo, y esa promesa es suficiente para el alma que ha aprendido a confiar más en su presencia que en su explicación. La mente busca certeza,
Pero el espíritu busca confianza, porque quien confía sin ver, ama sin condiciones. Quien confía sin pruebas, camina con propósito. Aprender a confiar sin garantías es una de las lecciones más profundas que el Espíritu Santo imparte. Te saca del terreno seguro del control y te lleva al terreno sagrado de la dependencia. Ahí no hay mapa, solo dirección. No hay resultados visibles, solo convicción interna. Es el espacio donde dejas de preguntarte ¿y si sale mal? Y comienzas a declarar, aunque salga mal, confío en ti. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba. Pedro lanzó la red después de una noche de fracaso. María aceptó ser madre del Salvador sin entender cómo sería posible. Ninguno tenía garantías humanas, pero todos tenían una promesa divina. Y fue esa confianza ciega la que abrió el camino a los mayores milagros de la historia. El Espíritu Santo te lleva a esos lugares donde no puedes apoyarte en nada más que en Dios. Te quita los soportes, las certezas, los planes alternativos, no para hacerte sufrir, sino para enseñarte que su fidelidad no depende de las circunstancias. Él no necesita tus garantías, solo tu confianza. Cuando confías sin tener pruebas, tu fe se purifica. Dejas de depender de los resultados y comienzas a depender de la relación. Porque confiar sin garantías no es pasividad, es una forma de amor. Es decirle a Dios, no necesito entenderlo todo para seguirte, porque ya te conozco lo suficiente para saber que no me fallarás. El Espíritu te enseña que el control es una ilusión y que la confianza es una decisión. Que la paz no llega cuando todo se acomoda, sino cuando eliges creer que incluso lo que parece desordenado está bajo su mano. Y aunque la carne grite, haz algo, el alma aprende a decir, Dios está obrando. Confía cuando no veas señales. Confía cuando el tiempo se alargue. Confía cuando el silencio duela. Porque el Espíritu Santo no te deja solo en la incertidumbre, te entrena en ella. Él está fortaleciendo tu fe para que no dependa de las emociones ni de los resultados, sino de su fidelidad eterna. Un día mirarás atrás y entenderás que todo lo que te hizo dudar era parte de la enseñanza. Que el vacío te enseñó dependencia, la espera te enseñó paciencia y el silencio te enseñó discernimiento. Aprender a confiar sin garantías no te hace ingenuo, te hace libre, porque ya no necesitas controlar nada para tener paz, solo necesitas saber que Dios sigue ahí. Y cuando llegas a ese punto, tu alma descansa. No porque todo esté claro, sino porque sabes que, aunque todo cambie, el amor de Dios permanece igual. Esa es la confianza que no necesita pruebas, porque vive en la certeza del corazón guiado por el Espíritu Santo. El arte de esperar sin controlar. Esperar no es fácil. Vivimos en un mundo que idolatra la inmediatez, que celebra los resultados rápidos y que se desespera cuando el tiempo de Dios no coincide con el nuestro. Pero el Espíritu Santo enseña que la verdadera madurez espiritual no está en recibir pronto, sino en saber esperar sin intentar controlar, porque quien aprende a esperar, aprende a confiar. Esperar sin controlar es un arte divino. Es la combinación perfecta entre la fe y la paciencia. Es mantener la esperanza viva, incluso cuando nada cambia, incluso cuando las promesas parecen tardar más de lo que imaginabas. No se trata de quedarte inactivo, sino de actuar sin ansiedad, de moverte con paz, de avanzar sin manipular. Dios no te hace esperar para castigarte, sino para prepararte, porque a veces el milagro no tarda. Eres tú quien necesita tiempo para estar listo. El Espíritu Santo usa la espera como un taller secreto donde moldea tu carácter, purifica tus intenciones y fortalece tu fe. La espera revela si confías en el regalo o en el dador. Abraham esperó décadas por Isaac.
José esperó años en la cárcel antes de llegar al palacio. Jesús esperó 30 años antes de comenzar su ministerio. Ninguno se perdió en la espera. En la espera fueron formados. Porque lo que Dios construye en el silencio tiene cimientos eternos. El Espíritu Santo no se mueve por la prisa humana, se mueve por el propósito divino. Controlar lo que Dios está haciendo solo crea ansiedad. Es como intentar empujar una puerta que el cielo todavía no ha abierto. El Espíritu te enseña a soltar el calendario y confiar en el proceso. Él sabe cuándo, cómo y con quién. Y cuando tú descansas, Él obra. Cuando tú te calmas, el propósito se acelera. La espera no es un vacío, es una asignación. Es el espacio donde tu fe crece en silencio, donde aprendes a ver a Dios más allá de los resultados. El Espíritu te invita a usar ese tiempo no para quejarte, sino para profundizar. A orar no solo por lo que esperas, sino por quien estás siendo mientras esperas. Esperar sin controlar es una forma de rendición activa. Es hacer lo que puedes con lo que tienes, pero dejar que el resultado esté en las manos de Dios. Es comprender que no todo lo que deseas ahora te conviene todavía. Es aceptar que los tiempos del cielo son exactos, incluso cuando te parecen lentos. Y cuando aprendes ese arte, algo cambia dentro de ti. Ya no vives contando los días, vives confiando en el proceso. Ya no fuerzas los finales, reconoces los comienzos. Ya no te consumes por lo que falta, agradeces lo que ya tienes. Porque el Espíritu Santo te enseña que la espera no es una pausa, es una preparación. Cuando llegue el momento perfecto, lo sabrás. Porque lo que se forja en la espera llega con paz, no con presión. Y entenderás que Dios nunca llegó tarde, solo llegó cuando tu corazón estaba listo para recibir sin miedo a perder. Así que suelta el reloj, respira y descansa. No intentes controlar lo que solo el cielo puede definir. Esperar sin controlar no es debilidad, es confianza madura. Es el alma que ha aprendido que lo mejor no se obtiene a la fuerza, se recibe en fe. Y mientras esperas, el Espíritu Santo no está en silencio, está trabajando en ti para que, cuando el milagro llegue, se encuentre con alguien que ya aprendió a vivir en paz. Tu corazón después de soltar. Cuando por fin sueltas, algo dentro de ti cambia para siempre. No es solo alivio, es una renovación profunda del alma. El Espíritu Santo comienza a reconstruir lo que el control había dañado. La ansiedad se convierte en serenidad, el miedo en confianza, la tristeza en paz. Tu corazón, que antes vivía tenso tratando de sostenerlo todo, ahora respira con libertad. Y esa libertad no es ausencia de dolor, es presencia de propósito. Después de soltar, descubres que el silencio ya no asusta, que la incertidumbre ya no te domina. Lo que antes era una herida se vuelve una puerta. Lo que parecía el final se convierte en un nuevo comienzo. Porque cuando dejas que el Espíritu Santo tome el control, Él no solo repara, transforma. No devuelve lo que perdiste igual, lo devuelve mejor, más maduro, más puro, más alineado con el plan eterno. El corazón, después de soltar, late distinto. Ya no late por miedo, sino por esperanza. Aprendes a disfrutar el presente sin miedo al futuro, a caminar sin el peso del pasado. Las oraciones se vuelven más sinceras, las lágrimas más ligeras y la fe más estable. Porque quien ha soltado lo que no puede controlar, ha aprendido el secreto más poderoso de la vida espiritual. La paz no se encuentra en tenerlo todo, sino en confiar en aquel que lo sostiene todo. El Espíritu Santo no te lleva a soltar para vaciarte, sino para llenarte. Una vez que tus manos están libres, Él empieza a colocar en ellas todo lo que habías pedido, pero en el tiempo correcto. Porque Dios nunca se olvida de lo que te prometió, solo espera el momento en que puedas recibirlo sin idolatrarlo.
Y ese momento llega justo cuando tu corazón aprende a descansar. Piensa en Job, que lo perdió todo y sin embargo no dejó de adorar. Su historia no terminó en la ruina, terminó en restauración, porque todo lo que se entrega con fe vuelve multiplicado. El Espíritu Santo hace lo mismo contigo. Donde hubo pérdida, siembra propósito. Donde hubo lágrimas, planta sabiduría. Donde hubo silencio, deja florecer una voz nueva, la de la gratitud. Después de soltar, tu relación con Dios cambia. Ya no lo buscas solo por necesidad, lo buscas por amor. Ya no oras con urgencia, oras con confianza. Ya no preguntas por qué, sino para qué. Es una madurez espiritual que no se aprende en los libros, se aprende en la rendición. La entrega te convierte en testimonio y tu historia en evidencia de que soltar no destruye, libera. Cuando miras atrás, te das cuenta de que no perdiste nada realmente valioso. Todo lo que era verdadero permaneció. Todo lo que se fue simplemente cumplió su propósito. El Espíritu Santo te enseña que el corazón que aprende a soltar también aprende a amar sin miedo, a esperar sin ansiedad y a creer sin condiciones. Tu corazón, después de soltar, no es el mismo. Es más fuerte, más sensible, más consciente de la presencia de Dios. Porque ahora sabes que no todo lo que se va fue pérdida y no todo lo que llega será permanencia. Aprendiste que lo importante no es retener, sino reconocer cuando el Espíritu te está diciendo, ya es suficiente, ahora déjame obrar a mí. Y cuando llegas a ese punto entiendes lo que Jesús quiso decir en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esa es la paz que llega después de soltar. No depende de resultados ni de circunstancias. Es la paz de quien ya no teme soltar, porque ha aprendido que todo lo que entrega a Dios regresa transformado en vida. La victoria del que confía. La mayor victoria no es la de quien logra controlar todo, sino la de quien aprende a confiar aun cuando todo parece estar fuera de control. El Espíritu Santo no premia la fuerza del que insiste por orgullo, sino la humildad del que suelta por fe. Porque confiar no es quedarse de brazos cruzados esperando que todo se acomode. Es avanzar aún sin ver el camino completo. La victoria del que confía es invisible al principio. No viene envuelta en aplausos ni reconocimientos. Es silenciosa, profunda y poderosa. Se manifiesta cuando eliges creer a pesar del dolor, cuando decides adorar aunque no veas la respuesta, cuando mantienes tu alma quieta mientras el mundo grita desesperación. Esa es la victoria que cambia el alma para siempre. El Espíritu Santo te muestra que la confianza no es un atajo, es una asignación. Es una postura del corazón que declara, no entiendo, pero descanso, no veo, pero sigo. No tengo el control, pero estoy en paz. Esa forma de vivir transforma tu manera de amar, de trabajar, de esperar. Te vuelve más ligero, más consciente, más lleno de propósito. Cuando confías, el miedo pierde autoridad. Las circunstancias dejan de gobernarte. Y el enemigo ya no tiene espacio para sembrar confusión, porque tu mente ha sido anclada en la fidelidad de Dios. La verdadera victoria no está en lo que alcanzas por tus fuerzas, sino en lo que recibes cuando decides soltar tus fuerzas y depender completamente del Espíritu. Mira la cruz. A los ojos humanos fue una derrota, pero en Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51, cuando Jesús exhaló su último aliento, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. En ese instante de aparente rendición, se liberó el acceso eterno a la presencia de Dios. La mayor victoria de la historia nació de una entrega total. Así también es contigo. Cuando confías,
Aunque parezca que pierdes, estás entrando en una dimensión de gloria que no se construye con estrategias, sino con rendición. El Espíritu Santo honra a los que confían, no porque sean perfectos, sino porque han aprendido a depender. Su presencia se derrama con fuerza sobre los que ya no buscan el control, sino la comunión, sobre los que ya no exigen explicaciones, sino que viven en adoración. Y esa confianza construye una vida que no se tambalea, porque su cimiento es eterno. La victoria del que confía no siempre cambia lo externo primero, pero siempre transforma lo interno. Y cuando el alma cambia, todo lo demás empieza a alinearse. Tus decisiones, tus relaciones, tus prioridades, todo comienza a reflejar una verdad. Dios está al mando, y eso basta. Por eso, si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. El Espíritu Santo ha estado guiándote todo este tiempo. Cada palabra que tocó tu alma, cada silencio que enfrentaste, cada momento en el que elegiste no rendirte, todo formó parte de esta victoria, la tuya, la que solo conocen los que confían cuando todo dentro grita rendirse. Y ahora que sabes cómo se siente soltar, cómo se vive esperando sin controlar, cómo se camina sin entender, pero con paz, ya nada puede detenerte. Porque esta no es una fe superficial, es una fe que ha sido formada en fuego. Una confianza que no necesita garantías, un corazón que sabe que lo mejor aún está por venir. Esa es tu victoria, no por lo que lograste controlar, sino por lo que elegiste confiar. Y esa confianza es lo que hace que el cielo se abra, que la paz fluya y que el propósito se cumpla en tu vida, como solo el Espíritu Santo puede hacerlo.